Muy bien, entonces seguimos con el objetivo de la clase anterior todavía. Vamos a ver que lo que estamos nosotros en... Sí. Listo, estamos en la unidad 1 sobre metrología, ¿no? Seguimos con el mismo objetivo. Realizar un estudio minucioso de los distintos sistemas de medida, es decir, sistema MKS, sistema CGS, sistemas, bueno, sistema internacional. Esto vamos a analizar hoy día, ¿no? Conocer las tablas de las magnitudes, ya lo hicimos. Ajá. Y realizar ejercicios con magnitudes del sistema internacional para familiarizarnos con la simbología y el nombre de las distintas unidades de medidas. Y vamos a realizar hoy día eso, pero creo que hasta hoy y mañana terminamos este objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? Que realice un análisis minucioso de los distintos sistemas de medida, es decir, yo le puedo tomar y decirle, ¿por qué se utilizaba en la antigüedad el codo? ¿O qué significaba la brazada? ¿O qué significaba el pie? Cosas así, ¿no? ¿Por qué ahora se utiliza el metro? ¿Por qué para la unidad de medida hoy se utiliza, para la unidad de medida de la masa se utiliza el kilogramo? ¿Qué significa? Porque cositas así, entonces usted tiene que saber, ¿no? Transformar de un sistema a otro y su equivalencia, por ejemplo, le digo, ¿cuánto equivale 1500 pies en metros? O si alguien dice, estamos a 720 nudos, ¿qué significa eso? O si alguien dice, bueno, estamos de pronto a 3.5 pulgadas, o le dice un albañil a usted, deme trayendo una llave de media pulgada, cosas así, ¿no? Eso tiene que saber. Entonces, ese es el objetivo nuestro. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí, Bien, Sí, sí, entonces, es ingeniero. listo, aquí seguimos. Medida, ediciones técnicas y vectores. Ya, esto ya lo hicimos, creo que ayer, escribir las unidades básicas de masa, longitud, ya lo hicimos, realizar la conversión, todavía estamos en esto, ¿no? Ok, entonces, esto se explicó, que es magnitud, ajá, es todo aquella que podemos medir. ¿Qué más? Las unidades básicas, las magnitudes fundamentales del sistema internacional, que son la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. ¿Cuáles eran sus unidades de medida? El metro kilogramo. No vamos a pasar mucho tiempo esto, ¿no? Porque ya nos toca avanzar. Aquí hablábamos sobre las magnitudes derivadas, ¿no? Asomaron algunas por aquí. El área, el volumen, la frecuencia, la densidad, la rapidez. Bueno, y hacíamos comentario de cómo medir la masa, ¿no? Que es el kilogramo. La cantidad de sustancia era el mol. Bueno, esto de decir que era peso estaba mal, el peso está afectado por la gravedad. Hicimos un montón de apreciaciones, eso quedó grabado. Y por acá teníamos algunos prefijos de los que se usan para el sistema internacional, que son el hexa, el peta, el tera, giga. Hablábamos de eso. Bueno, ahora sí, vamos a hacer un poquito de recorderis de lo que es el sistema internacional de medida. Hacer una pequeña historia, un resumen de una reseña histórica de cómo empezó esto, ¿no? Bueno, entonces empecemos así rápidamente a explicarles. Ya. Listo. Ok, aquí. Entonces, vamos a hacer con ustedes una pequeña lectura, porque no puedo escribirles ni tampoco solo hablarles y hablarles y hablarles. Entonces, porque estamos hablando de una pequeña reseña histórica, cómo empezó esto, cómo el hombre primitivo tuvo la necesidad de, de encontrar referencias que le permitieran hablar de lapsos menores a los transcurridos en la salida del sol o de la luna, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si el hombre veía la salida del sol, no tenía referencia, decía, sale
y se pierde, o la luna sale y se pierde, pero él quería medir lapsos más pequeños, ¿sí? Más pequeños, o sea, que le permitan, por ejemplo, de hora en hora, cada 2 horas, lapsos pequeños de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, se le ocurrió entonces colocar una piedra en el lugar en los cuales se realizaba algunas actividades especiales, ¿sí? O bien retornaría, dice, por ejemplo, a la caverna, cómo regresaba, es decir, saber que ya eran las 5 de la tarde, ¿no? Y decir, chuta, ya me toca regresar porque si llego, son cosas así que el hombre siente esa necesidad ya de medir. Ya estamos hablando del hombre primitivo, ¿no? Muy bien, entonces aparecen las civilizaciones. Ustedes se han recordado de las primeras potencias como es Egipto, ¿cuál más? Babilonia, ¿sí? Esparta, ¿Perdón? Esparta, Esparta, bueno, Esparta viene a ser parte de los griegos por ahí. Hablemos de potencias, potencias. Te hablo de Grecia. Grecia fue una potencia. Esparta no conquistó imperios como lo conquistó Alejandro Magno, como lo conquistó Roma, ¿sí? Como lo conquistó Egipto, como lo conquistó los sirios, los persas. De ellos sí hablemos de potencias que eran en aquel tiempo. Los otros, claro, fueron países como los espartanos, los sumerios, por decirlo también, los bárbaros, eh, como eran los mongoles, pero no fueron, sí, eran guerreros, pero no potencias, donde sumergieron al mundo entero bajo su poder. Eso sí lo fue Roma. Bueno, no hablemos de historia, pero brevemente entonces, haciendo aquí una pequeña reseña histórica. Bueno, entonces hablemos de Roma, porque por ahí ya se empieza, o desde los egipcios mismos. Por ejemplo, los egipcios, eh, aquí tenemos para irles ilustrando. Ya. Ya. Si ustedes pueden ver ahí, vamos a compartir la pantalla. Listo. Si tienen ustedes en pantalla, miren, ya los egipcios utilizaron una unidad de medida que le llamaban la brazada, ¿sí? ¿Para qué utilizaban esto ellos? Para medir longitud, ¿sí? Ahora también tenemos otro sistema. Vamos a hacer así, con dibujitos ustedes entienden mejor, si no, no. Como les digo, no es tan... A ver. Vamos a poner aquí. Ya con esto, entonces bajemos la línea de acá. Por ejemplo, el pie lo utilizó Inglaterra, ¿no? Ese pie era la medida también de longitud, pero del pie de un rey. Pero en aquel tiempo entonces había mucha diferencia y entre las potencias, por ejemplo, un rey de España no se llevaba muy bien con un rey de Inglaterra o un rey de Rusia o un rey de Francia. Entonces había mucha rivalidad entre potencias. Hablamos del viejo mundo. Nosotros, sudamericanos, todavía estábamos comiendo monos como en la Amazonía. Entonces hablemos de estas potencias. Eh, Ellos utilizaban esto, pero de repente, ah, ya por el año de 1700, ¿sí? Estos utilizaron los antiguos, hablemos de los antiguos imperios de Inglaterra, que fue un imperio también, sí, la Gran Bretaña, egipcio, Roma, utilizaban ya ciertos patrones de medida. Por ejemplo, el pie, miren, 30,48 centímetros. Una brazada, un hombre lo que utilizaba de un lado a otro. Eso lo utilizaron los egipcios, por acá los ingleses. Y ya van a ver lo que sucede. Esto quiero que lo tengan como
¿Para qué? Ya. Ujú. Bueno, también utilizaron el codo, no lo tengo aquí en un grafiquito. Utilizaron el codo, que era la distancia desde el dedo de en medio hasta el codo, ¿sí? Del extremo del dedo pulgar y el pequeño también hacia arriba abierto se le llamaba, eh, como decir, lo conocen ahora como la cuarta, miren, todo ese tipo de medidas se utilizaba en la antigüedad. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces después de eso? Ya pasó mala potencia Francia y vamos a hablar del sistema métrico. Ese fue el primer sistema de unidades bien definido que hubo en el mundo, el sistema métrico. Pero eso se le ocurre a Francia en el año de 1790, sí, a través de la Constitución, hacer un llamado a todas las potencias de Europa y decir, bueno, envíen a todos sus científicos para tratar de establecer un sistema de medida. Imagínense cómo fuera el mundo de hoy en día si Ecuador fabricara sus propias medidas para las mangueras, nomás para la tubería. Oh, eso fuera horrible. Allá Colombia tuviera otro tipo de medida, Perú otro tipo de medida. ¿Y cómo comercializáramos? Tremendamente horrible. Entonces, como ya el mundo se estaba globalizando ya para el año de 1700, Francia, que fue uno de los pioneros en, en promover la Revolución Francesa, ¿no? Donde tenía que terminar con la monarquía y es tratar de poner un Estado de Derecho. Bueno, todo esto es historia, todo esto viene acompañado, ¿no es cierto? Entonces ellos convocan al primer encuentro de científicos técnicos para esto. Bueno, el sistema métrico decimal, ¿dónde asoma? Este es el que nosotros utilizamos, el sistema métrico decimal. Vamos a ponerle por aquí. Sistema métrico decimal. ¿Quién me puede decir qué era el sistema métrico decimal? ¿Sí? El que se basa en las unidades básicas. Sí, correcto. Bueno, el primer sistema de unidades bien definido que hubo en el mundo fue el sistema métrico decimal, implantado en el año de 1795. Miren, ya por el año de 1795, es decir, en el año de 1795 ya fue este sistema implementado. Le digo, no puedo escribir, tengo que hablar, por eso tienen que estar atentos ustedes ahí. ¿Sí? Con el resultado de la Convención Mundial de Ciencias celebrado en París, Francia. ¿Sí? Este sistema tiene una división decimal y sus unidades fundamentales son el metro, el kilogramo para relacionar al peso en aquel entonces, y el litro. ¿Sí? Este es el sistema métrico decimal. Estaba conformado, como les digo, por ¿dónde fue celebrado? En París, Francia. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles fueron las unidades fundamentales? El metro para medir longitud, el kilogramo peso para medir masa y el litro también lo utilizaron para medir masa. Bueno, además, para, para definir las unidades fundamentales, se utilizaba datos de carácter general como las dimensiones de la Tierra y la densidad del agua, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que hicieron ellos? Bueno, todavía un poco criollamente se puede decir. Vamos a ver cómo definieron al metro. Aquí tengo un grafiquito para irles ilustrando también. A ver. Ya. ¿Sí? Ok. Entonces, miren, a fin de encontrar una unidad patrón para medir longitudes, se dividió el meridiano terrestre en 40 millones de partes iguales y se le llamó metro a la longitud de cada parte. Eso ustedes lo estudiaron en el colegio también. Se les da esta parte.
Sí, cómo fue definido el metro, cómo fue definido el kilogramo, patrón, ya les voy a ilustrar en un gráfico también. Sí, bueno, todo esto es teoría y como digo, no puedo yo con el mouse estar escribiendo, pero estoy hablando y ustedes tienen que estar atentos, ¿sí? Y lo voy a ir ilustrando. Entonces, ¿qué nos dice en la figura? Para medir longitudes se dividió el meridiano terrestre en 40 millones de partes iguales. Y esas 40 millones de partes iguales venía a dar una longitud de una barra de platino e iridio que se encuentra en Francia. Ya vamos a hablar de eso, cómo está definido el metro. Bien. Bueno, entonces, asoma después de este sistema que está más o menos completo, se puede decir, asoma este sistema, que es el sistema CGS. Después ya que intentaron con el sistema decimal, que estuvo bastante bueno ya, asomó el sistema sexagesimal. ¿En qué año? En el año de 1881, como resultado del gran desarrollo de la ciencia, ¿no? Si puede leer, por favor, a ver, un estudiante ahí. Sistema Sí. cogesimal. Sexagesimal, sistema Ya, sexagesimal, sí. perdón, sexagesimal, perdón. En 1881, como resultado del gran desarrollo de la ciencia y por supuesto de la física, se adopta en el Congreso Internacional de los Electricistas realizado en París, Francia, un sistema llamado absoluto, el sistema sexagesimal o Sí. CGS, propuesto por el físico alemán Clark House. En dicho sistema, las magnitudes fundamentales y las unidades propuestas para las mismas son: para la longitud, el centímetro; para la masa, el gramo; y para el tiempo, el segundo. En ese entonces ya se observaba la diferenciación entre los conceptos de masa y peso de un objeto o cuerpo físico, porque se tenía claro que el peso era el resultado de la fuerza de atracción gravitacional ejercida por la Tierra sobre la masa de los cuerpos. Muy bien, entonces miren, primero en el año el sistema métrico decimal asoma en el año de 1795, que nos decía que este sistema utilizaba el kilogramo peso y utilizaba la longitud, el metro también ya para medir. Y se dan cuenta que ya este sistema ya era bueno. O sea, dijeron, bueno, vamos a utilizar el metro dividiendo al meridiano terrestre en unas 40 millonésimas partes. Esto les dio una barrita más o menos como ahora lo conocen ustedes al flexómetro. Y dijo, esto le vamos a llamar metro. Sí, y ya ellos ya estaban, entonces fue un buen avance. Pero en el año 1795, para el año de 1881, se ven que pasa casi un siglo, ¿no es cierto? Son casi 100 años. Ya en el año después de un siglo y ya en el año de 1881 aparece el sistema sexagesimal o sistema CGS, que está basado en tres magnitudes fundamentales, que son: la longitud va a ser medida con el metro, la masa va a ser medida con el kilogramo, pero ojo, ya se diferencia, ya se hace una diferencia entre masa y peso. O sea, la masa va a ser medida con el kilogramo y el tiempo va a ser medida con el segundo. Bastante bueno ya este sistema sexagesimal. Bueno, pues, después de eso se reúnen nuevamente los científicos más adelante y aparece este otro sistema en el año de 1935. Ya les pongo aquí. Entonces, asimismo necesito que otro estudiante, por favor, me dé leyendo. Ya voy a mencionarle. A ver, Robinson Mora, deme leyendo, por favor. El sistema MKS. El sistema MKS, en 1935, en el Congreso Internacional de los Electricistas, celebrando Celebrado en Bruselas, celebrado en Bruselas, en Bruselas, Bélgica. Bélgica. El ingeniero italiano Giovanni
Georgie. Georgie propone y logra que se acepte su sistema, también llamado absoluto, pues como magnitud funcionalmente se habla de la Fundamental. masa, del peso de los cuerpos. Este sistema recibe el nombre de MKS, cuyos iniciales corresponden al metro, al kilogramo y al segundo, como unidad de longitud, masa y tiempo, respectivamente. Muy bien, gracias. Entonces, miren, ya para el año de 1935, que ya estamos ya en el siglo XX, en el año de 1935, la Segunda Guerra Mundial empezó en el año de 1939, ya igual había una potencia de armamento bélico, tenían ya sus unidades de medida, la ciencia había avanzado bastante ya, con Alemania al frente. Pero ya en 1935, ¿qué pasa? Se reúnen nuevamente ahora en Bruselas, Bélgica, se reúnen un grupo de ¿qué? De científicos, ingenieros y tecnólogos, por que habla aquí de técnicos, ¿sí? Y aquí el ingeniero italiano Giovanni Giorgi propone y logra que se acepte su sistema también llamado absoluto. ¿Qué diferencia del otro? Solo en la unidad de medida de la masa, que ya no es el gramo como en el CGS, sino es el kilogramo. Por ejemplo, en el CGS, vamos a ir subrayando, sí, en el sub-GS para medir la masa, miren, es el gramo. Para medir la longitud es el centímetro. Y para medir el tiempo es el segundo. O sea, y vamos a ver acá la diferencia. En cambio, el metro es para medir la longitud. Metro para longitud. El kilogramo para medir la masa. Y el tiempo sí le dejaron eso mismo, el segundo, para medir el tiempo. Entonces, si se dan cuenta arriba, hay el centímetro, el gramo y el segundo. Acá hay el kilogramo, el metro y el segundo. ¿Sí? El centímetro, perdón, acá es el centímetro, en el CGS, centímetro para medir. No es el metro, el centímetro. Acá en el MKS es el metro. Bueno, y después de esto, ya una vez estamos un poquito diferenciados, bueno, la mayoría de científicos del mundo acepta, pero asoma un sistema más que ya lo conocemos como el sistema internacional. Ese sí ya es para negociar a nivel del mundo. Claro que los ingleses son rebeldes y ya van a ver que asoman con su sistema inglés. Entonces vamos a hablar sobre el sistema internacional. Y con esto ya terminamos. Yo creo que con esto les queda bien clarito a ustedes también para que tengan una noción de cómo va surgiendo la ciencia y cómo nos ha aportado y nos ha ayudado para tener hoy por hoy, algo bonito, algo a la mano que nosotros compramos fácilmente en estos sistemas. A ver, Sistema Internacional de Unidades SI. Gisela Domínguez, por favor, me va a dar leyendo todo eso. Sistema CGesimal o CGS. No. Sistema, ¿está dormida usted? Sistema Internacional. Sistema Internacional de Unidades SI. sí. Ya. En virtud de que en el mundo científico se buscaba uniformidad en un solo sistema de unidades que resultará práctico, claro y acorde con los avances de la ciencia. En 1960, científicos y técnicos de todo el mundo se reunieron en Ginebra, Suiza, y acordaron adoptar el llamado Sistema Internacional de Unidades, SIC. Este sistema se basa en el llamado MKS, cuyas iniciales corresponden a metro, kilogramos y segundo. El sistema internacional establece que son 7 magnitudes fundamentales, mismas que se señalan enseguida, con sus respectivas unidades de medida. Para longitud del metro, M; para masa, el kilogramo, kg. Para tiempo, el segundo, S; para temperatura, el Kelvin, K; para intensidad de corriente eléctrica, el ampere, A; para intensidad luminosa, la candela, CD; y para cantidad de sustancia, el mol.
Ya, muy bien, entonces aquí ya estamos nosotros terminando esto. Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué pasa? Bueno, la ciencia venía adelantándose con la Segunda Guerra Mundial que terminó en 1945, tenían tremendamente armamento bélico Rusia, Japón, Estados Unidos. Bueno, Japón quedó arruinado con la bomba de Hiroshima y Nagasaki que tuvo la guerra con Estados Unidos. El mundo iba creciendo. Y frente a eso, ya en el año 1960, ya sus papás pueden ser nacidos en esos años, ¿sí? Ya en 1960, en Ginebra, Suiza, se celebra otro encuentro de científicos. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, vamos a adoptar un solo sistema internacional, donde todo el mundo se rija a estos patrones de medida. Y dicen, no son tres magnitudes, son 7 magnitudes. ¿Cuáles son esas magnitudes? La longitud, para la cual establecieron el metro. ¿Qué más? La masa para lo cual establecieron el kilogramo. El tiempo para lo cual establecieron el segundo. La temperatura para la cual establecieron el Kelvin. Y ustedes dicen, ¿por qué medimos entonces en grados Celsius? Ese es un sistema inglés que ya lo vamos a hablar después. Entonces, la temperatura, ¿sí? La intensidad de corriente eléctrica, el amperio, o como son siglas inglés, ampere. Ya, yo hablo en español, el amperio. Entonces, para la intensidad luminosa, la candela, y para la cantidad de sustancia, el mol. Cuando hablamos de eso, más se utiliza en química, casi acá en física no mucho esa magnitud fundamental del mol, pero en química la utilizan a cada momento. Sí, las otras magnitudes son bastante conocidas para nosotros, que es la temperatura, la intensidad de corriente, sí. Ahora, y después de esas aparecen las derivadas, que se las di yo aquí. Ya. Entonces, acá ya están enlistadas estas magnitudes fundamentales. ¿Dónde están? Bueno, como estudiar física, aquí. Que son la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Y las derivadas, que ustedes dicen, pero hay un montón más, pero ya expliqué, estas son derivadas. El área, el volumen, la frecuencia, la densidad, la rapidez, la velocidad angular, la aceleración angular, la fuerza, la presión, la viscosidad, la potencia, la cantidad eléctrica, la viscosidad dinámica, la potencia, la diferencia de potencial, que es el volt, ¿sí? Y ustedes ya en electrónica van a tratar todos estas magnitudes derivadas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, haciendo un resumen, ¿cómo se definió el metro? ¿Cómo se definió, para no hablar tanto? Porque esto es largo, esta parte teórica. Para no alargarnos mucho, vamos a ver cómo se definió cada uno de estos patrones, que son los siguientes. Estos patrones de magnitudes de medida. Vamos a hacerlo más grandecito. Eso. Ahí está. Bien, entonces vamos con Madeline Madeline. Sí, dame leyendo lo que es el metro. Metro patrón. La definición actual del metro patrón corresponde a la longitud recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 sobre 2.99792.458 de segundo. Esta nueva definición más precisa del metro patrón elimina la anterior que correspondía a 1.650.773.000.3 veces de longitud de la onda emitida por el átomo de Krypton de la masa atómica 86 durante el salto de un electrón entre los niveles 2 a la 10 y 5 a la quinta a lo largo de una descarga eléctrica. Muy bien, entonces miren, ¿cómo se definió al metro patrón? Hay muchas definiciones que vienen en el transcurso de la historia, ¿no? La definición actual del metro corresponde, dice, a la longitud recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 sobre 229.792.451 segundos de segundo. Imagínense, eso para nosotros está inalcanzable. Bueno, esto lo hicieron los científicos, ¿ya? Esta nueva definición más precisa del metro patrón elimina la anterior, que correspondía a esa expresión
1.650.763,73 veces la longitud de onda emitida por el átomo de criptón de masa atómica 86 durante el salto de un electrón entre los niveles 2P y 5D. Ya esto ya es un poco muy abstracto, sería ser loco para ponerme a tomarle a ustedes esto, pero sin embargo nosotros en el colegio cuando éramos físicos, esto nos tomaban. Y uno memorizando ahí a lo pendejo. No tiene mucha relevancia eso, no le va a afectar en nada a usted, pero sí tener una idea que hubieron patrones de medida que se tomaron de tal manera, o sea, es para informativo. Entonces, cuando usted hace eso, que divide 1 sobre 299.729.458 de segundo, esta distancia desde aquí a acá se define como metro. Esto es lo que recorre la luz en el vacío, ¿sí? Durante un segundo, esta distancia, que es el metro. ¿Cuánto ha sabido recorrer? O sea, pero dividiendo al segundo sobre esta cantidad. Y miren la luz cuánto recorre. Porque recuerden que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, no vamos a hacer mucho hincapié acá. Vamos con el kilogramo patrón de una vez. Yo voy a leer. Primero se definió como la masa de un decímetro cúbico de agua en su máxima densidad. Es decir, la densidad del agua es de 1.000 kilogramos por centímetro cúbico. Eso a una temperatura de 4 centímetros definimos como que, pero un decímetro cúbico, ya vamos a ver esas conversiones después. Ya después de esto vemos las conversiones. ¿A qué equivale un decímetro cúbico, un centímetro cúbico, un metro cúbico, en litros, etcétera? Mililitros, que eso hay que tenerlo muy asociado a la cabeza. Entonces, eso se definió como la medida patrón para el kilogramo. Ya, dice un kilogramo patrón equivale a la masa de un cilindro hecho de platino e iridio, el cual se conserva como modelo en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, localizado en París, Francia. Todavía se conserva esto en el Museo de Pesos y Medidas. Recuerden que una de las primeras reuniones fue en Francia, ¿no? En Francia fue la que impulsó ya en el año de 1790. Hace más de ya casi 4 siglos. Entonces, vamos con el segundo patrón. O sea, me refiero no al segundo patrón, sino al segundo de medida. Se definió como la 1 sobre la 86.400 parte del día solar medio. Es decir, usted haga lo siguiente. Coge su calculadora, multiplique 60 segundos que tiene un minuto. Y una hora tiene 60 minutos. 60 por 60 le da 3.600. Y 3.600 multiplíquelo por 24 horas que tiene el día, le da 86.400 segundos. Es decir, a eso dividieron en 86.400 segundos al día. Eso es lo que está escrito ahí. Entonces, ahora, como la 1 sobre 31.556.960 parte del primer año trópico del siglo XX, en el año de 1900, esta fue otra referencia para tomar al segundo como patrón. Actualmente, ¿qué pasa? Se define como la duración de, aquí nos dice, vamos a ver, 919.263.000, a ver, más es 9.192, a ver, vamos a ver, no veo bonito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. 9.192.631.770 ciclos de radiación de cierta transición de electrón del átomo de cesio de masa atómica 133.